Sí, para que no nos atrasemos más. Ya se fueron la mayoría, se fueron todos a probar un informe. Sí. ¿Hasta qué hora es? ¡Cállate! ¿Ah? Hablando de la de la guía, porque nosotros no, ya no sé, yo tenía. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, era lo mismo caso. Era lo mismo caso. Hice lo mismo, Después al final, Oye, Coco Izquierdo, voy a mandar el avance del caso de Paez. ¿Qué forma es? ¿Ya? Hoy día le voy a preguntar más datos a la señora. Ya, bueno. Ya. Brígida. ya, entonces estábamos en esto, el ciclo vital de la anisakis, estábamos viendo que era un nemato, ¿cierto? Que usted se comía, ¿cierto? Normalmente entonces somos hospederos definitivos occidental, que su ciclo es heteroxénico y que tiene a lo menos 2 hospederos intermediarios. Eso es importante de mencionarlo, ¿sí? Nosotros somos la occidental. Nosotros somos definitivos occidentales, ¿ya? ¿Dónde se deposita normalmente este anisakis? Puede ser estómago, intestino o acto intestinal, ¿sí? Donde serían los casos más graves, ¿cierto? Este es el mismo esquema, esto es más que nada para mostrar aquí cuáles las zonas normalmente en la parte baja del estómago es donde ellos tienen tendencia a depositarse. En este caso es lo mismo que estábamos mencionando. Para resumir, tenemos el huevo después del mamífero que come peces, ¿cierto? El ictiófago, sale del huevo sale la larva, ¿cierto? Que se introduce en un crustáceo, el crustáceo es consumido por un pez y el pez es consumido por un mamífero marino o nosotros. ¿El mecanismo cuál sería? El mecanismo sería carnivoría. Carnivoría. ¿Y el otro cuál era el del otro parásito? Fecaliza. Ya, gracias. Aquí es solo para recordar que es carnivoría, ¿no? ¿Cierto? Y el mecanismo es el carnivorismo del pez. Y que lo que consumimos es la larva en estado 3. Acá. Aquí hay un error porque aquí preguntan por la vía de infección para el humano y es ABC, falta justo la D. Que sería la correcta, ¿cierto? Dice, esta es la prueba de los que a ver si aprendieron o no, es la vía de infección, ninguna, ¿sí? Ninguna es la vía de infección porque esto está hablando de los mecanismos de infección. Pues aquí se borró seguramente cuando lo enviaron la letra D, donde debía decir la vía. ¿Cuál sería? Oral. Y si se lo come. Ya. En este esquema se ve súper bien y para que los conozcan los que no han visto, este es el anisakis. Aquí es una merluza abierta, ¿cierto? Y se puede ver la estructura. Normalmente uno encuentra
encuentra o se observa más fácilmente cuando cuando se limpian los peces y no están frescos, ¿sí? Cuando los peces no están frescos, ya tienen un día, no son del día, normalmente el anisakis tiende a salir, a moverse desde el intestino más fácilmente hacia la zona buscando obviamente la sobrevivencia. Y por lo tanto uno puede encontrar, cuando usted vea un pez que tiene muchos anisakis, cuando le sacan las vísceras, es porque está pasado. Pero normalmente ese bicho está en los intestinos, en esas cosas del pez, no están en la carne. No lo he visto entonces, casi nunca. es que no se fija, porque cuando usted se lo come ya... No, pues si yo Se comí sin verlo. Sí, me po. saco la... Sí, pues saca las vísceras, pero normalmente, ¿por qué? Porque cuando usted se lo come, está entre medio, po, no lo va a cortar. Pero es predominantemente, sí, de las vísceras, es donde tiene, pero tiende a penetrar en Si lo tenía en las vísceras, entonces te lo comiste. Claro, porque uno normalmente no se come la víscera del pez, se come, te da la necesidad. No, no conozco. Y tampoco como ceviche, al menos que esté cocido. Ya. En la patología, el anisakis puede anidarse en 3 zonas y va a generar sintomatología dependiendo en la zona donde esté, ¿sí? Puede anidarse o puede habitar, tener un hábitat gástrico, intestinal o extragastrointestinal, o sea, atravesar mi sistema digestivo, que sería lo más grave, ¿ya? Aquí aparecen todos mezclados, pero yo traté de separarlos un poco. ¿Cuál es la sintomatología general, cierto? Tenemos dolor abdominal, ¿cierto? Náuseas, vómitos. Hasta aquí normalmente es cuando me refiero a una sintomatología más bien gástrica, ¿sí? El dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, ¿sí? Y pudiera, cuando ya pasa a ser intestinal, normalmente se suman las diarreas, ¿ya? La obstrucción intestinal no está dada por la cantidad de parásitos como ocurría con las cariasis. ¿Se acuerdan? La que podía generar obstrucción por la cantidad de parásitos. En este caso, la obstrucción normalmente se genera por la inflamación de la zona del intestino, ¿sí? Que donde él habita, donde él intenta atravesarse, genera una inflamación. Y dice incluso tumores abdominales, más que les denominan tumores, lo que están hechos, pero no son tumores en realidad, sino que son como sectores de inflamación localizadas, que generan inflamaciones locales, ¿ya? Que parecen como ocurría con la amebiasis. ¿Se acuerdan que también parecía un tumor? ¿Sí? Ese es el caso de esto. ¿En qué consiste? Es el anisakis rodeado del proceso inflamatorio y los eosinófilos alrededor, ¿ya? Dice, también se han encontrado casos de afectación articular y de otros órganos. Esto es siempre y cuando sea extraintestinal, ¿cierto? Extragastrointestinal. Podría encontrar en otras zonas, pero es muy poco frecuente, y la sintomatología en ese caso va a depender de la víscera en la cual se encuentra, ¿ya? Yo llegué a esta imagen, quizás para que les quedara un poco más claro, traté de separar un poco estas sintomatologías, para mencionarles. ¿En qué momento pasan? Porque nosotros hemos visto que algunos son días, en otros un mes, en el que nosotros nos demorábamos en sentir sintomatología. En este caso va a depender dónde se deposite el parásito, ¿sí? Puede ser de horas, que después que usted coma justamente en la noche sienta la sintomatología, pues, principalmente cuando es gástrico, sin llegar todavía a generar una lesión, hasta días, hasta 2 días después de haber ingerido el alimento, cuando ya está dentro de su intestino, ¿ya? ¿Qué es lo primero que ocurre? O la primera sintomatología que pudiera generar es dolor de garganta, como un proceso inflamatorio, así como cuando usted está resfriado. La sensación de un cuerpo extraño en la garganta. Ahogos que culminan con vómitos, ¿ya? Y en los vómitos normalmente se encuentra el anisakis, ¿sí? Usted puede encontrar en el vómito este parásito, ¿ya? Pero esto es como el caso más leve, ¿cierto? En el cual usted tenía esa sintomatología.
Luego puede ser que se instale o ya habite en el estómago o en el intestino delgado. Y en ese caso, dice, se profundiza en la mucosa, que quiere decir que atraviesa la mucosa, ¿sí? Es capaz de hacer heridas la mucosa y provoca una reacción inflamatoria. Y esto es lo que yo le decía, una inflamación granulomatosa, que se ve como un proceso inflamatorio, así como con granitos, así, en los cuales está lleno, está enrollado el parásito, y alrededor con una cantidad de eosinófilos que atacan al parásito. Ya eso le llaman tumor. Claro, eso le llaman muchas veces tumor. Y esto todo envuelve a la larva, entonces está lleno, está inflamado, está la larva y está lleno de eosinofilia, ¿ya? Y está como inflamado esa zona, ¿ya? Profe, disculpe, decía, culminan con vómito y quemático. Que en los vómitos va la larva, ¿va? Inmersa la larva. Ahora, cuando están anidados o cuando están establecidos en la parte gástrica, se generan náuseas y vómitos, como ya lo habíamos mencionado. Pero cuando está ya en el intestino, se genera un malestar de abdomen agudo, o sea, vamos a sentirnos más inflamados, con dolor abdominal severo, vómito y diarrea. Aquí esta diarrea se caracteriza por ser una diarrea más bien mucosa, ¿sí? Porque genera un cuadro alérgico, ¿sí? Genera una situación alérgica. Y el caso más grave, esta sintomatología que genera la alergia a la persona, inclusive se ha encontrado prurito y alergia local, ¿cierto? En diferentes zonas del cuerpo que también pudiera generar, ¿sí? Pero el síntoma más grave claramente es que en algunas personas, no todos, ¿sí? Depende de la característica de la persona, puede llegar a causar un shock anafiláctico, inclusive la muerte del individuo, ¿sí? Entonces, pero ustedes saben que las alergias es dependiente un poco de las personas, ¿sí? De la reacción que puede hacer su sistema. ¿Ya? Entonces, como sale ahí, el antecedente de digestión de pescado crudo es importante. La larva que sea vomitada sería otra forma para diagnosticarlo. Y claramente la mejor forma, imagenología. Endoscopía gástrica o bien una laparotomía intestinal. ¿Ya? Ahora, últimamente, como se sabe que se genera una gran cantidad de alergias, se ha encontrado que aumentan las IgE, las inmunoglobulinas E, y se ha encontrado que se podría identificar a través de los anticuerpos a la anisakis, ¿sí? O sea, podríamos reconocerlo con anticuerpos. Ya. El nemátodo, dijimos que habían dos, el mebendazol y el albendazol, pero este tiene la capacidad de poder atravesar la mucosa intestinal, por lo tanto ocupamos albendazol como primera opción, ¿sí? Y tiobendazol, dice después de una semana, en el caso que hay personas que lo necesitan, ¿ya? Además de esto, podría ser que se saque si está adherido a la mucosa intestinal en forma quirúrgica, ¿ya? Esto es importante, las medidas preventivas, que si bien nosotros hasta el momento siempre hemos hecho medidas preventivas, que es la general para todos, en este caso es consumir el pescado sin vísceras, ¿sí? Ahí le pusieron sin tripas, yo, qué poco... sí, muy explícito. Ya, y sin vísceras, si lo tiene, se prefiere que se eliminen. Usted tiene que pensar que hay varios peces pequeñitos que muchas veces solo los cocen, ¿sí? Y los comen con vísceras y todo, ¿sí? Es importante que sea cocido o frito, horneado o a la plancha, pero cualquiera de ellos 60 grados Celsius, algunos hablan 55 grados Celsius. Yo les estaba contando a sus compañeros antes que yo hace como 2 o 3 meses compré precisamente pescado frito y se venía moviendo. Estaba frito completamente, estaba con
cafecito inclusive, estaba cocido, pero no alcanzó 60 grados Celsius y tenía un anisakis. Cuando yo le voy a cortarse, yo pensé que era de esas típicas como que quedan como nervios que siempre quedan entre medio. Se estaba moviendo. Así cuando lo tomé se movía la parte en la que estaba enterrada en la. Había una parte que estaba enterrada en esta cosa que la harina que colocan y el otro se seguía moviendo. Y había pasado por. ¿Era macho o hembra? Ah, no me fijé. En ese momento no me fijé. Por eso digo, no me fijé si era macho o hembra. Pero se estaba moviendo, entonces ahí me di cuenta que... Analogía, Puedo decir que si es por fritura tiene que ser sobre 55 grados Celsius, pero el pescado estaba frito, en realidad estaba cocido, pero no logró tener seguramente el aceite de los 60 grados necesarios para matar al anisakis. ¿Ya? Ya. Una opción es el congelamiento, pero el congelamiento genera algunos problemas porque para que sirva debe ser congelado industrial. ¿Sí? Dice debe estar a menos 20 grados Celsius, cosa que en el refrigerador no lo logramos, ¿cierto? Debe ser. Ahora, si usted lo compra congelado, ese ya viene por industrializado, ¿cierto? Y tiene que estar 24 a 72 horas congelados bajo esa temperatura, o si no, la anisakis sigue viva. ¿Ya? No sé para qué lo tiene. Y fíjense, de 55 y 70 grados Celsius para matarlo, entonces tienen que estar bien cocidos. ¿Sí? Eso es solo recomendación. Ese es el análisis que vamos a hacer. Ya. Entonces, hay que mirar lo que uno come. A los que comen muy apurados. Pero no todo. No, pero hay que seguir las recomendaciones. Ya, a ver. Los cestos. Me interesa la parte principal de esto porque después es rápido. A ver, dentro de las características generales de los cestos, ¿qué podemos decir? Todos los cestos son son gusanos planos, ¿cierto? Esto es lo que hablamos de las tenias. Y en una tenia, yo puedo identificar 3 zonas. Uno de mis pies al comienzo, después empiezan a borrarse. ¿Ya? La primera zona es lo que llamamos cabeza o escólex. ¿Ya? Que es la zona donde tienen las estructuras de fijación. ¿Cuáles son las estructuras de fijación? Hablamos de ventosas, ganchos, coronas de gancho o botrias. ¿Sí? Esas son mis estructuras de fijación y que dependiendo del parásito que vayamos viendo los vamos a ir mencionando. Entonces hablamos de ventosas, ganchos o botrias. Botrias. ¿Ya? Que son como ventosas pero más alargadas, no es exactamente igual. Son como anémonas, pero más... Que las anémonas son más largas. Sí, son como más largas, sí, y son como más membranosas, ¿ya? Y tiene un cuerpo que se llama estróbilo o estróbila, como a ustedes les guste más, estróbilo o estróbila. Ese es el cuerpo, ¿ya? Entre la cabeza y el estróbilo existe una zona que le denominamos cuello y que es la zona de crecimiento y de regeneración del parásito, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es una Taenia solium, ¿qué se observa? Esta es la cabeza, ¿sí? Estos son los ganchos, es una corona de ganchos, ¿sí? Ustedes se fijan. Esta zona de aquí viene siendo el cuello y de aquí hacia abajo es el cuerpo que está cortado, ¿sí?
Si ustedes notan, el cuerpo está formado por estructuras como segmentos, ¿sí? Esos segmentos que forman el cuerpo se llaman proglótidas. ¿Ya? Y las proglótidas pueden ser de 3 tipos. Las inmaduras, las maduras y las grávidas. ¿Ya? Las inmaduras son las que se están generando justo aquí donde empieza el cuello, ¿sí? Y son las que se van regenerando. Estos organismos, cuando hablamos en términos general, no tienen sistema digestivo. Se alimentan por absorción de nutrientes, ¿ya? A través de su tegumento. No tienen ni sistema circulatorio, ni digestivo, ni respiratorio, ¿sí? Y su sistema reproductor es hermafrodita. Son hermafroditas. Y eso quiere decir que tienen testículo y tienen ovario y tienen útero, ¿sí? En cada uno de estos segmentos va a tener un testículo, un ovario y ramificaciones uterinas, ¿sí? Por lo tanto, ellas se autofecundan, ¿sí? Entonces, una proglótida inmadura tiene sus 2 sistemas, pero aún no están generando gametos, ¿sí? ¿Qué? Todavía no están desarrollados, no están maduros sus órganos sexuales, ¿sí? En el caso de las maduras, que van a ser las que están más acá, son las que siguen, más distal a la cabeza, tenemos el sistema testículo y el ovario generando N gametos, muchos gametos y generándose fecundación. Por lo tanto, lo que yo más voy a observar es sus sistemas reproductores, ¿ya? Y las grávidas, ya sus sistemas reproductores disminuyen y estas están llenas de huevos, ¿sí? Y son las que se botan con las fecas para fecundar y diseminar los huevos, ¿ya? Donde tenemos 3 tipos dependiendo de su estado de madurez. Profe, ¿las últimas dónde se eliminaban? ¿En las fecas? ¿Las S? Esta es una tenia más o menos completa porque igual está cortada y se parte. Si ustedes se fijan, se ven una serie de rayitas, cada una de ellas es una proglótida. Y las que se botan acá al final son las que están llenas de huevos. Estas son inmaduras y aquí ese puntito es la cabeza, ¿sí? Solo ese puntito es la cabeza y de ahí todo esto es el cuerpo, ¿sí? Se dice que la cabeza es más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿sí? Con esos alfileres guatones, eso es chiquitito, ¿sí? Esta es una fotografía de una tenia. Esta es una tenia saginata, una tenia que es la transmitida por el vacuno, y en esta solamente tiene ventosas. Si ustedes se fijan, tiene 4 ventosas. No come, o sea, absorbe, ¿cierto?, los nutrientes, por lo tanto no va a tener boca, no tiene sistema digestivo. Solamente tengo las zonas en las cuales se adhieren al intestino. ¿Y de qué animal es proviene? Este, del vacuno, es por la ingestión de carne de vacuno. ¿Bien? Lo que ustedes observan aquí son proglótidas, ¿sí? Son 2 proglótidas diferentes que están teñidas para ver las ramas uterinas. Lo que ustedes tienen aquí es la rama uterina principal y estas son las ramas uterinas primarias, ¿sí? Estas líneas que se ven aquí, esto se llena de huevos, ¿sí? ¿Por qué se las muestro? Porque es un carácter, un criterio taxonómico para identificar las diferentes especies de las tenias, ¿sí? Entonces, uno de los criterios es el número de ramas uterinas que tiene, ¿sí? Entonces dice, si tiene menos de 12 ramas uterinas, es tenia solium. Si tiene más de 12 ramas uterinas, es tenia saginata. Entonces, ustedes cuentan aquí, ustedes se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más o menos
ramas primarias uterinas, las primeras que salen del centro. En cambio, si yo cuento acá, ustedes fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hartas más, ¿sí? Entonces, esta es tenia saginata, esta es tenia sola. ¿Ya? Uy, qué lindo sueño. Ya, estamos claros las características generales. Nosotros vamos a ver 3 tenias aparecer en este power, ¿sí? O se mencionan 3 tenias. Está la tenia solium, que se transmite por carnivoría de carne de cerdo, ¿sí? La tenia saginata, que es por la ingestión de carne de musculatura de vacuno. Y la tenia asiática, que es por la ingestión de vísceras de cerdo. Que con los que les gusta comer hígado, que les gusta comer, no sé, La segunda de que era de ya vaca, me- de cerdo, de vaca. los riñones, No, de cerdo cualquier también víscera hacen. que sea de cerdo, ¿cierto? La segunda, la saginata de que era ingestión de Ah, la carne. chula. Y la segunda, ingestión de que era. Exactamente. La saginata. Ingestión de carne. Por la ¿de qué? carne, sí, por la carne, no por las vísceras, porque uno normalmente Es consume carne de la cerdo, carne el más otro las carne de vísceras, vacuno y el ¿sí? otro vísceras Pero en de el caso cerdo. del cerdo se consume también vísceras aparte, ¿sí? A ver, en términos generales, para que se entienda esto, porque supongo que lo van a ir leyendo, estudiando, para que después no estemos atrasados. En general, la cantidad de teniasis es baja aquí en Chile, ¿sí? La patología se llama teniasis, ¿sí? Para que lo tengan claro, porque vamos a ver la cisticercosis, que es un caso especial que tiene que ver con las tenias. Pero en este caso, la producción de la tenia completa se llama teniasis. Esa es la patología, ¿cierto? Está en todo el mundo. Obviamente los países, China y México, creo que tienen hábitos culturales alimenticios, ¿cierto? Diferentes a nosotros, de consumir la carne no muy cocida, tienen prevalencia. Pero aquí en Chile es baja. Si ustedes se fijan, 86 casos cada 100.000, es baja la cantidad de personas que tienen teniasis, ¿sí? Ahora, sí se ha encontrado una diferencia, ¿sí? Normalmente las personas en ciudad, las personas en vida urbana, tienen tendencia a comer más carne de vacuno, si compra la carne de vacuno, ¿cierto? En cambio, las personas de las zonas rurales tienen mayor tendencia a comer carne de cerdo, ¿sí? Porque se cría en la casa y todo. Por lo tanto, cuando se ha hecho la separación, se encuentra que la tenia solium se da más en la zona rural y en la tenia saginata es más para la zona urbana, ¿sí? A eso se refiere con eso que está ahí como medio extraño redactado, ¿sí? Y lo último que vamos a mencionar, porque para que no estamos en la hora, aparece los huevos para las 3 tenias son iguales. No veo diferencia microscópicamente hablando, eso tiene que quedar claro. Si yo miro fecas, las voy a ver iguales, no tengo diferencia. Pero antigénicamente sí, pues, si ocupo antígenos, ¿cierto? Ese antígeno anticuerpo, así los voy a poder reconocer. Son iguales. ¿Cómo son? Son redonditos, son muy redondos, ¿cierto? De 25 a 45 con una estructura, una corteza o una cubierta radiada y con 6 ganchos para la adhesión. Por eso se habla de un hexacanto, un embrión hexacanto, porque tiene 6 ganchos, ¿sí? Voy a dejar hasta ahí, después vamos a ver las diferencias, pero quiero mostrarles los ganchos. Aquí se ve chiquitito, pero se alcanza a ver. Aquí adentro está el huevo, ¿sí? Esta es la corteza o que se ve radiado. Ustedes lo van a ver ahí con mejor en el computador. Se ve con rayitos, ¿sí?
se ve radiado. Y aquí se alcanza a visualizar 3 ganchitos. Tiene 6, 3 aquí y 3 allá. ¿Están ¿Sí? dentro de...? Sí, están dentro para poder agarrarse luego del sistema. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, dejémoslo hasta ahí, lo vemos la próxima semana, vemos los